Mantiene la altitud mientras 7 cazas alemanes se acercan desde arriba. Su indicador de combustible marca crítico. Su radio está muerta. Cada instinto le dice que se lance en picada, que huya, que rompa la formación y luche por separación. Pero no se mueve. El Messerschmitt líder se posiciona para el ataque y aún así espera. Lo que los pilotos enemigos no pueden ver es que este estadounidense ha estado contando segundos desde que aparecieron por primera vez. En su mente, las matemáticas ya están completas. La trampa ya se ha cerrado. Simplemente aún no lo saben. La primavera de 1944 trae una aritmética brutal a los cielos sobre Europa Occidental. Cada mañana, formaciones de bombarderos estadounidenses tallan estelas blancas a través de Francia y Bélgica ocupadas. Debajo de ellos, los restos de misiones anteriores marcan tierras de cultivo y bosques. La octava Fuerza Aérea está perdiendo tripulaciones más rápido de lo que los comandos de entrenamiento pueden reemplazarlas. Por cada fábrica atacada, 3 docenas de hombres desaparecen en el fuego o en cautiverio alemán. Las escoltas de cazas empujan su alcance más lejos cada día. El P-51 Mustang ha dado a los pilotos estadounidenses las piernas para alcanzar profundamente el Tercer Reich, pero la distancia crea nuevos peligros. La gestión del combustible se convierte en la diferencia entre la vida y la muerte. Los errores de navegación se vuelven fatales. Las tácticas de los cazas alemanes se vuelven más sofisticadas con cada semana que pasa. La Luftwaffe ha aprendido paciencia. Permiten que las corrientes de bombarderos pasen. Estudian los patrones de escolta desde la distancia. Luego atacan a los rezagados, a las aeronaves dañadas, a cualquiera que se desvíe de la disciplina de formación. El método es eficiente, es despiadado, y funciona. En la Royal Air Force Debden, en Essex, el 4º grupo de cazas opera desde una antigua estación de la RAF que aún lleva el olor a concreto húmedo y combustible de aviación. Las tripulaciones de tierra trabajan a través de la oscuridad, parcheando agujeros de bala y reemplazando líneas de refrigerante dañadas. Los oficiales de inteligencia rastrean tasas de pérdida que suben constantemente. Los pilotos escriben cartas a casa que esperan nunca sean enviadas. El sonido de los motores Merlin llena cada amanecer cuando comienza otra misión. Verificaciones previas al vuelo, pruebas de oxígeno, armonización de armas. Cada hombre lleva el conocimiento de lo que los números ya predicen. 1 de cada 4 no completará su periodo de servicio. 1 de cada 10 no regresará de la misión de hoy. Entre ellos vuela un hombre que el escuadrón ha aprendido a nunca subestimar, aunque nada en su manera sugiere algo extraordinario. Habla poco durante los informes. No presume en el comedor de oficiales. Escucha, observa, calcula. Y cuando sube a la cabina, algo en su sincronización lo distingue incluso de los mejores pilotos del grupo. Su nombre es Capitán Robert Johnson. Para la primavera de 1944, ya ha sobrevivido a lo que la mayoría no podría. Las tripulaciones de tierra lo conocen como el piloto que una vez regresó en un caza tan dañado que los ingenieros usaron los restos en películas de entrenamiento. Los armeros lo conocen como el hombre que cuenta su munición antes y después de cada misión, rastreando cada ronda como un contador. Los oficiales de inteligencia lo conocen como el piloto cuyos informes de combate se leen como documentos de ingeniería, escasos y precisos. No encaja en el patrón esperado, no busca gloria, no describe sus victorias con arrogancia o dramatismo. Cuando otros pilotos se reúnen para revivir los enfrentamientos del día, Johnson se sienta solo, revisando imágenes de la cámara de armas en silencio. Cuadro por cuadro. Estudia ángulos de desviación, tasas de cierre, gasto de munición. Lo que otros llaman instinto, él llama matemáticas. Lo que otros llaman suerte, él llama preparación. Robert Samuel Johnson nació en Lawton, Oklahoma, en 1920. Polvo y cielo abierto. Un pueblo donde los mecánicos superaban en número a los abogados, y el sentido práctico importaba más que el pedigrí. Su padre operaba un pequeño taller.
Johnson creció con grasa bajo las uñas y la lógica de las máquinas en su mente. Los motores tenían sentido para él. Carburadores, cadenas de distribución, holguras de válvulas. Todo seguía reglas. Cuando algo se rompía, identificabas la causa. Cuando algo fallaba, aprendías por qué. No era un atleta natural. No era particularmente extrovertido. Leía manuales técnicos por placer. Entendía sistemas. Y cuando miraba un avión, no veía romance o aventura. Veía un ensamblaje de componentes que o funcionaban en armonía o mataban al hombre adentro. En 1941 se alistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército. No puramente por ira o fervor patriótico, aunque sentía ambos. Se unió porque volar le interesaba de la misma manera que los motores. Representaba un rompecabezas de física, consumo de combustible y geometría. Quería resolverlo. El entrenamiento de vuelo reveló algo que los instructores rara vez encontraban. Johnson no era el piloto más suave de su clase. No fue el más rápido en volar solo. Pero su precisión inquietaba a sus instructores. Volaba por números. Calculaba el consumo de combustible mentalmente durante el vuelo. Podía estimar la pérdida de altitud en un giro dentro de 50 pies. Donde otros cadetes confiaban en la sensación, Johnson confiaba en la medición. Un instructor escribió en su evaluación que Johnson volaba como un ingeniero pretendiendo ser piloto. No estaba destinado como elogio, pero era preciso. Para cuando alcanzó el estatus de combate y fue enviado a Inglaterra a principios de 1943, Johnson había acumulado cientos de horas en la cabina y una reputación por ser metódico hasta un grado inusual. No bebía mucho. No perseguía mujeres durante los permisos en Londres. Estudiaba informes posteriores a la acción en su lugar. Entrevistaba a pilotos que regresaban sobre tácticas alemanas. Dibujaba geometrías de combate en un cuaderno que llevaba consigo constantemente. Otros pilotos lo consideraban extraño. Algunos lo pensaban emocionalmente distante. Ninguno lo consideraba un tonto. Sus primeras victorias llegaron en el verano de 1943. Limpias, eficientes, mínima munición desperdiciada. Maniobraba hasta posición de disparo, disparaba ráfagas cortas, confirmaba el resultado y se desenganchaba para volver al deber de escolta. Sin rodadas de victoria, sin celebraciones por radio, solo la misión. Para fin de año, su cuenta había crecido constantemente. También lo había hecho su comprensión del enemigo. Aprendió a reconocer las marcas de las unidades de la Luftwaffe solo por la silueta. Memorizó las características de rendimiento del Focke-Wulf 190 y el Messerschmitt 109. Calculó sus radios de giro, sus tasas de ascenso, sus limitaciones de combustible. Los estudió de la manera en que un maestro de ajedrez estudia aperturas. No para admirar, para derrotar. Pero Johnson había aprendido algo más que la mayoría de los pilotos nunca aprenderían. Había aprendido el valor táctico de parecer vulnerable. De parecer débil cuando no lo era. De permitir que el enemigo creyera que tenían la ventaja hasta el momento preciso en que demostraba lo contrario. Era una forma de paciencia que exigía confianza absoluta en los propios cálculos. Y en una misión en abril de 1944, esa paciencia sería puesta a prueba más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ahora. El informe de la misión es rutinario. Escoltar bombarderos pesados a una instalación de aceite sintético fuera de Leipzig. Proporcionar cobertura superior durante la penetración inicial en el espacio aéreo alemán. Defender contra interceptores durante el bombardeo. Pastorear aeronaves dañadas de vuelta hacia el Canal de la Mancha. El vuelo de Johnson despega al amanecer. 4 Mustangs. Cada uno llevando combustible interno completo y tanques de caída bajo las alas. El clima es nubosidad fraccionada con visibilidad suficiente para el combate. Ascienden a través de cúmulos y se forman sobre la costa inglesa. Abajo, el agua gris del Mar del Norte se extiende como metal martillado. Adelante, el continente espera. En algún lugar más allá del horizonte, operadores de radar alemanes ya están rastreando la formación entrante.
La corriente de bombarderos zumba hacia el este a 22.000 pies. El vuelo de Johnson mantiene posición 3.000 pies arriba. El cielo es brillante y frío en altitud. Las estelas se extienden detrás de la formación como líneas de tiza dibujadas sobre papel azul. Una hora dentro del espacio aéreo enemigo, se desarrollan los primeros ataques. Focke-Wulfs lanzándose en picada desde el sol alto. El elemento de Johnson se separa para enfrentar. Trazadores tejen patrones a través del cielo vacío. Un caza alemán desciende en espiral dejando humo negro. Otro rompe el ataque y se lanza en picada hacia altitud más baja. Johnson no sigue. Su asignación es proteger los bombarderos. Restablece su posición y continúa escaneando el horizonte. Su número 3 anuncia una segunda oleada. Messerschmitts ascendiendo desde abajo, angulándose para un ataque de cuarto trasero en la formación de bombarderos. Johnson lanza su vuelo en una picada cortante para interceptar. Los alemanes los ven venir y se dispersan antes del contacto, sin muertes, sin pérdidas. Los bombarderos continúan sin daño. Pero ahora la situación de combustible de Johnson ha cambiado. Las maniobras de combate han quemado reservas más rápido de lo que el plan de vuelo permitía. Revisa su indicador. Suficiente combustible para alcanzar Inglaterra. Apenas. La corriente de bombarderos gira hacia el oeste después de lanzar el armamento. El fuego antiaéreo ha destruido 2 fortalezas volantes. Una tercera está perdiendo altitud con un motor en bandera y girando. El vuelo de Johnson se mueve para proporcionar cobertura al bombardero lisiado. Es entonces cuando la radio de su compañero de ala falla. Luego la suya propia se corta. Mal funcionamiento del equipo o daño de combate a una aeronave de relevo. De cualquier manera, ahora está volando sin comunicación por radio. Solo señales de mano. Y el combustible continúa drenándose con cada minuto que pasa. El bombardero dañado cae constantemente detrás de la formación principal. Johnson permanece con él, tejiendo arriba en un patrón protector, escaneando constantemente en busca de amenazas. Su indicador de combustible ahora marca por debajo del mínimo para un regreso seguro a la base. Tendrá que tomar una decisión pronto. Abortar hacia la costa y esperar alcanzar una pista de aterrizaje de emergencia. O quedarse con el bombardero lisiado hasta que llegue el relevo. Se queda. A 30 millas de la frontera francesa, los alemanes los encuentran. Se aproximan desde el norte. 7 Messerschmitt, 109 en formación suelta, volando a la misma altitud. Sin lanzarse en picada, sin ascender. Simplemente siguiendo el paso de los estadounidenses. Johnson los detecta inmediatamente. Su ritmo cardíaco no aumenta. Sus manos no se aprietan en la palanca de control. Simplemente nota su posición y comienza a calcular. 7 cazas hostiles. Un bombardero dañado sin formación defensiva que lo apoye. El vuelo de Johnson se ha reducido a 3 aeronaves efectivas. El combustible es crítico. La radio está muerta. Y el enemigo aún no se ha comprometido a atacar. Ese detalle final le dice todo lo que necesita saber. Los alemanes no son pilotos inexpertos. Están observando, esperando que los estadounidenses entren en pánico, esperando que alguien rompa la disciplina de formación y les proporcione un objetivo aislado. Johnson balancea sus alas para llamar la atención de su compañero de ala. Señala hacia la formación enemiga, luego golpea el costado de su casco. Mantener disciplina. Esperar. Los segundos se alargan. El bombardero continúa su vuelo trabajoso hacia el oeste. Los Messerschmitts lo siguen como lobos acechando presa herida. Uno de los compañeros de ala de Johnson comienza a derivar hacia adelante, el instinto jalándolo hacia la amenaza visible. Johnson hace un gesto cortante y agudo con su mano. Mantener posición. La formación alemana se desplaza ligeramente. Aún no se desarrolla ningún ataque. Están leyendo a los estadounidenses ahora. Juzgando estados de combustible. Observando debilidad. Esperando que alguien cometa el primer error. Y entonces Johnson ve lo que ha estado esperando. El Messerschmitt líder avanza fraccionalmente. Probando. Johnson no hace nada.
Pasan unos segundos más. El alemán avanza nuevamente. Ahora 2 de los cazas enemigos se anclan hacia afuera, comenzando a acercar la escolta estadounidense. Johnson aún mantiene posición. Su compañero de ala lo mira. La confusión es visible incluso a través de la máscara de oxígeno y las gafas. ¿Por qué no están atacando? Porque Johnson está contando. Está midiendo tasas de cierre y estados de combustible y ángulos de ataque. Está observando cómo se mueven los alemanes como formación. Y está esperando el único momento en que su confianza se transforma en su posición. Cuando la observación se convierte en compromiso. El Messerschmitt líder baja el morro. Solo 5 grados. El comienzo de una carrera de ataque. Ahora los otros comienzan a comprometerse. 2 se separan a la derecha, 2 a la izquierda. La formación se dispersa en geometría de ataque, y es entonces cuando Johnson se mueve, se invierte y jala. No hacia la aeronave enemiga más cercana, hacia el líder. El que se comprometió primero y más profundamente. El Mustang cae como un halcón en picada. La velocidad del aire sube rápidamente. 400 nudos. 420. Los alemanes lo ven venir y el líder rompe bruscamente a la izquierda. Demasiado tarde. Johnson no ha estado reaccionando. Ha estado anticipando. Dispara una ráfaga de 2 segundos. Las rondas de calibre 50 caminan a través del fuselaje del Messerschmitt. Piezas se separan de la aeronave. La cabina se hace añicos. El caza entra en un giro violento y cae arrastrando escombros. Johnson no lo observa descender. Ya está invirtiendo. Los 2 alemanes que se separaron a la derecha ahora están ascendiendo de nuevo, intentando reengancharse. Pero Johnson también ha calculado su estado de combustible. Volaron para interceptar. Maniobraron durante la aproximación. No van a perseguir un objetivo en picada hasta el nivel del suelo. Prueba su cálculo lanzándose en picada otros 1000 pies. Los 2 Messerschmitts dudan, luego se nivelan. Han elegido la supervivencia sobre la venganza. Arriba de él, su compañero de ala y el elemento restante han enfrentado a los otros 4 cazas alemanes. El fuego de armas parpadea en ráfagas breves. Un Messerschmitt se separa arrastrando humo. Otro intenta hacer un loop sobre la cola de un estadounidense y descubre a Johnson ascendiendo de vuelta a la lucha desde abajo. Johnson no tiene el ángulo para un disparo limpio, pero no lo necesita. El piloto alemán lo ve venir y abandona su ataque. El Messerschmitt rueda y se lanza en picada para separarse. Ahora las matemáticas han cambiado. 7 se ha convertido en 4. 4 se ha convertido en 3. Y los 3 que quedan ya no están cazando. Están calculando sus propias probabilidades de supervivencia. Johnson asciende de vuelta a la altitud de escolta. Su indicador de combustible muestra rojo. Minutos restantes. Quizás 10, quizás menos. Uno de los alemanes restantes hace un pase a medias hacia el bombardero. Johnson gira hacia él. El alemán no presiona el ataque, se eleva y se aleja. Los otros 2 ya se han marchado. Johnson reforma su vuelo. El bombardero lisiado continúa hacia el oeste, arrastrando humo de su motor dañado, pero aún volando. Su compañero de ala se pone a su lado y hace un pulgar arriba. La radio sigue muerta, pero el mensaje es claro. Sobrevivieron. Johnson revisa su indicador de combustible una última vez. No es suficiente para alcanzar Inglaterra. Tendrá que aterrizar en una pista de emergencia en la costa. Su líder de elementos señala el mismo problema. Cruzan al espacio aéreo amigo 10 minutos después. Johnson detecta el campo de emergencia y entra en el patrón de aterrizaje. Tren de aterrizaje abajo. Flaps abajo. El Mustang se asienta sobre la plancha de acero perforada con apenas suficiente combustible restante para rodar fuera de la pista. Cuando apaga el motor, sus manos están firmes. Su respiración es normal. Sale y camina a la carpa de operaciones para presentar su informe de combate. El oficial de servicio pregunta cuántas aeronaves está reclamando. Johnson dice una confirmada, posiblemente 2. Las imágenes de la cámara de armas proporcionarán la determinación final.
El oficial pregunta cómo logró manejar 7 cazas hostiles con una emergencia de combustible y sin comunicación por radio. Johnson dice que esperó hasta que cometieran un error. El oficial presiona por detalles. ¿Qué error? Johnson lo mira directamente. Asumieron que la paciencia era debilidad. Asumieron que el silencio era miedo. Estaban equivocados. Las imágenes de la cámara de armas confirman 2 muertes. Los oficiales de inteligencia estudian el enfrentamiento durante horas después. La geometría es inusual. Johnson no siguió la doctrina táctica estándar. No giró hacia la primera amenaza. No enfrentó al objetivo más cercano. En cambio, esperó. Y cuando finalmente se movió con sincronización tan precisa que la formación enemiga colapsó desde adentro. Un analista nota que Johnson parece haber retenido deliberadamente el fuego, hasta que el líder alemán estaba completamente comprometido con su carrera de ataque. Otro señala que la picada de Johnson no fue evasiva, fue depredadora, una intercepción calculada basada en geometría predictiva. Le piden a Johnson que explique su pensamiento táctico. Les dice que había observado cómo maniobraban los alemanes durante misiones previas. Seguían patrones. Se comprometían como formación una vez que el líder se comprometía. Si destruías al líder en el momento del compromiso, la formación perdía cohesión. No fue suerte, fue observación, reconocimiento de patrones y la disciplina de esperar el momento correcto, incluso cuando cada instinto exigía acción inmediata. En cuestión de semanas, su método se está enseñando en informes tácticos a través de la 8ª Fuerza Aérea. No reaccionar, observar, permitir que el enemigo se comprometa, luego atacar al que toma decisiones. Las victorias confirmadas de Johnson continúan acumulándose. Para el final de su periodo de combate, se le acreditan 27 derribos aéreos, haciéndolo uno de los ases estadounidenses con mayor puntuación en el teatro europeo. Pero los números nunca tienen el mismo significado para él que para otros. Lo que le importa es que se pierden menos bombarderos, que mueren menos tripulaciones porque alguien aprendió a pensar en lugar de simplemente reaccionar. Sus compañeros de escuadrón comienzan a entender lo que el piloto silencioso de Oklahoma había sabido desde el principio. La agresión sin sincronización es simplemente ruido. El coraje sin cálculo es simplemente muerte. Y en la guerra aérea sobre Europa, donde los segundos determinan la supervivencia, la capacidad de esperar es la habilidad más rara de todas. Después de la guerra, los analistas militares estudian los informes de combate de Johnson en detalle. Descubren que su gasto promedio de munición por derribo confirmado es la mitad que el de otros ases. Su gestión de combustible es perfecta de libro. La tasa de pérdida entre pilotos volando en formaciones que él lideró es mediblemente más baja que el promedio. No había volado más duro que nadie. Había volado más inteligentemente. Y al hacerlo, había probado que el combate aéreo no era solo sobre valentía. Era sobre pensar claramente cuando todo a tu alrededor exigía pánico. Robert Johnson regresa a casa a Estados Unidos a finales de 1944. No escribe una memoria. No hace una gira por el país dando discursos sobre sus experiencias. Regresa a Oklahoma y vive tranquilamente. Trabaja como instructor de vuelo por un periodo. Luego se muda a la gestión de aviación. Rara vez habla sobre la guerra a menos que se le pregunte directamente. Y cuando lo hace, sus respuestas son breves, fácticas, sin sentimiento. Pero los hombres que volaron con él nunca olvidan lo que les enseñó. Que el arma más efectiva en el combate aéreo no era el cañón, era la mente detrás de él. En las décadas posteriores a la guerra, el combate aéreo evoluciona dramáticamente. Los jets reemplazan los motores de pistón. Los misiles reemplazan las ametralladoras. El radar reemplaza la vista humana. Pero el principio que Johnson dominó permanece sin cambios. La paciencia sigue siendo un arma. La sincronización sigue siendo todo. Y la capacidad de permitir que tu enemigo crea que tiene la ventaja hasta el momento en que demuestras lo contrario, permanece como la marca de la maestría. Johnson vive hasta los 80,
Asiste a reuniones ocasionalmente. Habla con historiadores cuando se le pide. Permanece preciso, metódico, sin cambiar por la fama que nunca persiguió. Cuando muere en 1998, sus obituarios notan sus derribos confirmados, sus condecoraciones, su rango final, pero pierden la verdad más profunda. Robert Johnson no había sido simplemente un as. Había sido un pensador en una profesión que recompensaba la acción, un matemático en cielos llenos de caos. Y su verdadero legado no fueron las aeronaves enemigas que destruyó. Fueron los hombres que trajo a casa vivos. Porque al final, los mejores pilotos no fueron aquellos que volaron más rápido o dispararon más. Fueron los que entendieron que la supervivencia era un cálculo, que cada segundo de paciencia era otro segundo que alguien más vivía para ver el hogar de nuevo. Johnson entendió eso, y lo probó en un día de primavera en 1944, superado en número 7-1, cuando esperó mientras 7 cazas alemanes se acercaban desde arriba. Esperó mientras se posicionaban. Esperó mientras se preparaban para atacar. Y cuando finalmente se comprometieron, descubrieron que la trampa que pensaban que estaban activando había sido de ellos todo el tiempo. Esa es la historia de Robert Johnson, el hijo de un mecánico de Oklahoma que se convirtió en uno de los pilotos de caza más efectivos que América jamás produjo. No porque fuera el más valiente, no porque fuera el más agresivo, sino porque entendió que en el caos del combate aéreo, la capacidad de esperar, de calcular, de pensar claramente mientras otros entraban en pánico, valía más que cualquier otra habilidad. Sus victorias están registradas en historias oficiales. Pero las vidas que salvó, las tripulaciones que llegaron a casa porque él eligió paciencia sobre pánico, esas no aparecen en ningún registro. Son conocidas solo por los hombres que volaron a su lado. Y por cualquiera que entienda que algunas de las decisiones más importantes en la guerra son las que nunca llegaron a los libros de historia. Los cálculos silenciosos, los momentos de moderación, las trampas que se cerraron en silencio.